¿Hay racismo en nuestro país? ¿Ese racismo explica que la gente de piel oscura tenga menores niveles de educación y de ingreso? Hago el primer saque sobre racismo. Échate el primer saque. Ok, mira, yo desde luego creo que hay racismo en México. O sea, el racismo es una dinámica social que históricamente ha puesto a las personas de piel blanca en posiciones de poder, tanto económico como político, históricamente, y que tiene estas dos fases, ¿no? La histórica, que sabemos que proviene desde épocas de la conquista y que se fue consolidando en la colonia y en el México contemporáneo, y actualmente sigue pasando, ¿no? Ahorita vamos a ver, los mecanismos quizás no son los mismos, pero sigue sucediendo, ¿no? Entonces, importantísima la pregunta que lanza sobre la correlación y la causalidad. Yo creo que podríamos entrar más de lleno en eso. Porque, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, sí hay racismo. Sí. Digo, yo leí unos tweets que de verdad yo decía, esto parece que se están refiriendo al apartheid sudafricano, o sea, sobre casi que supremacía blanca. No creo que estemos a esos niveles. Sí hay racismo, ¿no? Ahora, yo creo que la pregunta importante, la pregunta relevante que podríamos tratar de empezar a darle una respuesta es de si este racismo tiene este efecto del que se habla. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Si por tener un piel más oscura, tengo menos oportunidades en el país, eso creo que sería interesante. Perfecto. Bueno, contestando. Y ya después entraríamos a ver si la óptica de la identity politics, o sea, si esta malla conceptual ayuda y arroja luz sobre este problema o genera un conflicto mayor. Ok, genial. Con respecto al tema de la correlación yo creo que el estudio del racismo tiene como dos fases, ¿no? O dos visiones. La que ya lleva mucho tiempo haciéndose, que es la cualitativa, ¿no? Porque pues, los que se dedican a este estudio de lo cualitativo son mayoritariamente antropólogos, sociólogos, historiadores, que han dado cuenta de ciertas versiones primero de la historia y luego de interpretaciones que hay donde surge ese racismo, ¿no? Pero al final de cuentas están inscritas en este mundo de lo cualitativo que en últimas fechas, ¿no? O sea, en los últimos décadas, pues ha tenido como otro papel y se ha privilegiado quizás lo cuantitativo, ¿no? Entonces, ahora con respecto a lo cuantitativo, se quiso empezar a medir eso, ¿no? O sea, porque primero pues lo tengo como una hipótesis casi, a lo mejor puedo teorizar sobre el tema, pero ya poniéndolo en temas cuantitativos, pues yo tengo que medirlo, ¿no? El problema, yo creo, es que son estudios muy nuevos, ¿no? Muchos hechos justo en el Colmex por el doctor Patricio Solís, que empiezan a medir con información de INEGI cuál es esta relación que hay entre el tono de piel y la movilidad social, ojo, que va un poco más allá del ingreso. Este es otro estudio también que se hace sobre movilidad social y que es bien interesante. Ojalá que podamos abundar totalmente en el tema. Sí, porque tiene mucho que ver. O sea, sí tiene, digamos que el tono de piel es uno de los tantos marcadores que puede predecir el ingreso de una persona y la permanencia de esa persona en el lugar social o económico que le tocó, ¿no? Ahora, o sea, hay menos movilidad social. El marcador más importante, creo, es que tan bien o mal le fue a tus padres. Sí, es parte de la encuesta. O sea, es el mayor predictor. Sí. Para ingreso. Totalmente. Etcétera. Y ahí es donde va, o sea, digamos que se complementa con lo cualitativo, porque si tú ves, bueno, pues si a mis padres no les fue tan bien y a mis abuelos no les fue tan bien entonces eso quiere decir que tú traes arrastrando una desigualdad y un set de capacidades, redes sociales, redes me refiero a como el networking de tu vida para poder salir o conocer a diferentes personas, pues lo traes arrastrando, ¿no? Entonces, de alguna manera se queda una segregación que está activa, ¿no? O sea, entonces, la parte cuanti, desde luego que porque no está tan desarrollada todavía y porque no hay datos todavía lo suficientemente recabados para poder generar una causalidad,
ahorita son correlaciones. Tienes toda la razón, ¿no? No podemos establecer una relación de causalidad, porque aparte, y digo, Ángel, nos podría explicar un poco más, pero claramente la pobreza es multifactorial. O sea, no solamente es, pues es que naciste pobre, entonces, naciste moreno o eres de origen indígena, entonces ya vas a ser automáticamente pobre. No, hay otras variables. Lo que se intenta con estos estudios es medir qué tanto influye, ¿no? Y en qué contextos, porque pues claramente en la ciudad hay ciertas dinámicas, ¿no? Donde hay racismo, lo vemos en los medios de comunicación, en los ingresos a trabajos, en los accesos a lugares públicos, pero es una dinámica distinta a quizás en Oaxaca o Chiapas, en donde hay una diversidad de etnias, y aparte hay gente que es hablante de lengua indígena, que ya de entrada también esa es otra de las variables para la poca movilidad. Pero digamos que este espectro de tono de piel, origen étnico, adscripción de población, ¿no? Dónde vives, si en zona urbana o rural, te crea un conjunto de cosas que claramente se diferencia de la población criolla blanca en sectores urbanos, ¿no? Entonces, por eso vemos esta tendencia. Yo no diría que es una sentencia. Yo creo que es una tendencia que hay que explorar, porque claramente queremos ver cómo evitarlo, ¿no? Porque claramente discriminar por raza, ya sea en uno a uno en privado o a nivel social o público, aunque no nos demos cuenta, pues tiene efectos negativos en la vida de las personas, ¿no? De acuerdo. Y nada más contestando al otro, supremacía blanca. Hay supremacía blanca en México. Hay grupos organizados de supremacía blanca. Siempre doy de ejemplo 2 porque los puedes encontrar en Google sin ningún problema. Uno es Águilas Blancas, no el equipo de fútbol, así se llaman ellos, se autodenominan Águilas Blancas. Y Orgullo Criollo. Ellos incluso tienen un manifiesto en su página en donde ellos lo aceptan, o sea, lo toman muy natural. Ellos dicen, es que nosotros somos descendientes de españoles, entonces por la divina gracia que nos dio el rey y etcétera, tenemos la obligación de guiar este país, ¿no? Entonces, tú ves las fotos que están en su página. Pero esto es una locura, pero total. son, o sea, son grupos que sí tienen. Yo en mi vida había escuchado esos grupos. Digo, también hay que ver, qué tan importantes son, qué tanto peso tienen en la sociedad, qué tanto, pues sí, relevancia tienen, porque, vaya, me imagino que hay gradientes. En este libro, y ya lo he citado en algunos otros podcasts de Everybody Lies, el autor empieza diciendo que él, un año antes de la elección de Trump, ya sabía que iba a ganar, porque la búsqueda más popular en Google era nigger, ¿no? Y no eran raperos buscando líricas, ¿no? O sea, era porque se acompañaban del sufijo jokes, ¿no? Nigger jokes era la búsqueda, ¿no? Ahora, él dijo, bueno, pues esto evidencia que hay un racismo latente en este país y el que agarre esa bandera va a ser el próximo presidente de este país. Digo, ¿no? Y esto, vaya, muestra que hay algo diferente que pasa allende la frontera a lo que pasa aquí en México. O sea, porque estos grupos, digo, yo no había yo escuchado, pues, o sea, sí. ¿No? Digo, la burla es, también han salido, grupos con filias de nacionalsocialismo, ¿no? De sí. Grupos nazis, ¿no? Y pues los ves y también dices... Los morenazis. Que después le hicieron la burla que eran los morenazis, ¿no? Así es. Pero ¿no? Eso da muestra de que el racismo en México, o sea, y ojo, por eso estas narrativas de que, la sociedad se va a dividir si uno empieza a hablar del tema, no se va a dividir, primero porque ya está dividida. Y segundo, porque el racismo mexicano es distinto al gringo, o sea, no digamos que no hay como blancos y negros. Aquí tenemos un espectro de colores por este mito del mestizaje y de que sí, todos somos hijos de Malinche y Hernán Cortés. Estas personas también pueden ser racistas, no importa el color de su piel. Yo sí quisiera intervenir ahora que mencionas la palabra mestizaje, ¿no? Porque, o sea, yo creo que existe el peligro, ya lo comentó Alejandro,
El Eche, you can call me Eche. O el Eche, o ese güey. Me quedo con lo tercero, ¿no? Sí. No, a mí me parece que es peligroso, yo quiero ver los peligros aquí, por muchas razones, ¿no? Peligroso políticamente, peligroso conceptualmente, ¿no? Si no entendemos, creo yo, el milagro del mestizaje en México, o sea, podemos tener ese debate si tú quieres, ¿no? Lo que hace diferente a México de Sudáfrica, lo que hace a México diferente de Estados Unidos, ¿no? Por todo el desarrollo de la historia mexicana, ¿no? Y de la historia latinoamericana en general, o sea. Entonces, este libro que mencionaban hace rato sobre la pigmentocracia, hay un libro que se escribió por un sudamericano, no recuerdo ahorita la nacionalidad. Lo que quería hacer en ese libro era refutar la idea de que había habido un mestizaje. Entonces hay toda una... En este debate hay una guerra, una batalla por ver qué significa el concepto de mestizaje en América Latina, ¿no? Entonces estamos discutiendo eso, estamos realmente discutiendo la historia de América Latina, estamos discutiendo qué significó el mestizaje, qué es el mestizaje. Tú, por ejemplo, creo que le acabas de decir mito al mestizaje, por supuesto. Me gustaría entrar en ese debate porque sí. Eso de mito no sé sí. No sé por qué. Sé qué es lo que quieren hacer los que siguen este autor del que escribió el libro Pigmentocracia, ¿no? Pero entremos al debate, ¿no? Porque a mí no me parece muy claro. Ahora, que sea un mito, ¿no? Sí, está bien. Pero también otra cosa importante, y tú lo mencionaste, es que ahorita se ha escuchado mucho que el discurso y el discurso que proviene del López Obradorismo y esta narrativa se ha utilizado para dividir y que esa división ya existía. Coincido contigo. Pero sí se ha tratado de ahondar esta división y estas diferencias. Y creo que puede ser peligroso, ¿no? Mi postura, porque lo he escuchado mucho, sobre todo desde el año pasado, que fue todo este ambiente de las elecciones y toda esta división que claramente, o sea, sí, yo estaba en debates, ¿no? Es un poco sembrar el odio. Yo creo que sembrar el odio sería ver las respuestas en las redes sociales hacia la gente morena o indígena de toda la vida, ¿eh? O sea, a ver, ¿a qué voy con esto? Pero el odio viene de los dos lados, ¿eh? Sí. Viene de los dos lados. O sea, el odio puede venir de cualquier lado. A lo que yo me refiero es que el tema del racismo, al menos en mi experiencia, que no la quiero generalizar, sino que fue la motivación por lo cual yo decidí dedicarme a esto y abrir la conversación, es porque yo llevo viviendo el racismo toda mi vida, previo a el López Obradorismo, ¿no? Que independientemente de que si estamos a favor o en contra, porque en realidad yo ni trabajo para el gobierno, ni soy vocero de este gobierno. Yo soy vocero de lo que yo considero una causa justa, porque me ha tocado a mí de manera personal. Entonces, esta comunicación que yo hago a través de la página no tiene la intención mínima de dividir. Sí tiene la intención de hablar del tema, y también con mucha conciencia también, y estoy de acuerdo con Ángel, porque la lucha antirracista incomoda, porque hablar de antirracismo también implica hablar de, yo he sido limitado en mis derechos, limitado en ciertas otras cosas de manera histórica, pero entonces la pregunta también es al otro lado, ¿quién se ha beneficiado de este sistema, ¿no? Porque así, digo, no es una cosa que yo haya llamado así, pero así se considera porque es histórico y sistemático, ¿no? En política pública, digo, si el problema que quisiéramos resolver es la pobreza o el acceso a la educación, y nosotros creemos que el color de la piel determina el nivel de ingreso o el acceso a la educación, y quisiéramos resolver esto, si creemos esta cuestión, ¿no? Nos podríamos equivocar,
para poner en marcha política pública para tratar de resolver el problema. Sí. Sobre ese punto, sería interesante, o sea, ver si es acertado o sea, estudiar esta problemática desde esa perspectiva. Sí. A mí porque se ha popularizado, o sea, no popularizado, pero sí se ha hablado mucho, por ejemplo, de este estudio de Oxfam. Tú lo tienes en tu página. Así es. ¿No? Sí. Entonces, puede de cierta manera inducir error para los tomadores de decisión. Exactamente. Y para los que ponen en marcha la política pública. Sí. Porque si son otros factores los que intervienen para que la gente pueda tener movilidad social, nos podríamos equivocar si nos vamos con la finta de la segmentocracia. Si no me equivoco, una preocupación. Si no me equivoco, pero corrígeme o corríjanme, el estudio de Oxfam no hace una comparación entre diferentes tipos de discriminación, por ejemplo. O sea, no compara, por ejemplo, esta es la discriminación que se basa por razones simplemente étnicas, pero hay otro tipo de discriminación por razones económicas, otras por razones culturales, otras que tienen que ver, los gordos se sienten discriminados por los delgados, ¿no? Los más bajitos por los más altos, ¿no? Y entonces, de acuerdo. Yo creo que para poner exactamente en dónde se encuentra el problema de la discriminación por razones étnicas en México, debes de hacer toda esa comparación, porque a lo mejor si tienes 10 variables en un estudio, ¿no? Sí. A lo mejor la décima, o sea, la última, la menos importante es la étnica. Y resulta que hay otras que son más importantes que la étnica, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios, por ejemplo, el Oxfam debió haberlo hecho para para acercarnos más a la realidad mexicana y poder, como dice Eche, tomar mejores decisiones, ¿no? Es que yo creo que ese es el objetivo, justamente. O sea, yo de ninguna manera... ¿Es irresponsable la postura? Bueno, no la postura de Oxfam. No es irresponsable. Yo creo que, de hecho, en la presentación se dijo claramente. O sea, la desigualdad es multifactorial. O sea, no solamente juega el origen étnico ni el color de la piel. ¿Por qué no haces el análisis multifactorial? Si puedes hacerlo. Sí hay. O sea, a ver... No, pero ¿por qué no lo hace Oxfam? Si puede hacerlo. Bueno, eso yo no sé. Hay que preguntarle a Oxfam, ¿no? Pero mi punto es que sí... es la primera pregunta que habría que hacerle a Oxfam. Sí. Pero digamos que Oxfam no es ni el que lidera este tipo de estudios. Más bien yo creo que se sube a la ola de estos estudios porque ya lleva tiempo. Y tenemos agencias gubernamentales que también lo han hecho con distintos factores, ¿no? Y en estos factores, sí, el tema étnico está en primer lugar, pero ellos también miden, o sea, y hablo concretamente de CONAPRED. O sea, CONAPRED cada año hace su encuesta de discriminación, nacional de discriminación, la ENADIS, y en ella mide distintos tipos de discriminación en distintos contextos. Y en ese sale, desde luego, todo lo que tiene que ver con origen étnico, color de la piel, pero también diversidad sexual, género, una serie de faltan cosas, otros, ¿no? Faltan otros. Entonces, ¿no? Bueno, es que justamente mi punto es que yo creo que los tomadores de decisiones, o sea, Oxfam o la organización que sea, hace sus esfuerzos por visibilizar ciertos temas. Pero los tomadores de decisiones sí tienen la obligación de ver esos multifactores. Claro. O sea, el que se va a equivocar no es el estudio, es el tomador de decisión. O sea, Oxfam no tiene la verdad completa. Quizás está contribuyendo a una verdad de este tamaño, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja, ¿no? Eso no quiere decir que no existe el racismo y eso no quiere decir que el estudio esté mal hecho, ¿no? Claro. Ahora, digo, sí existe el racismo, pero digo, somos un país, los mexicanos somos muy conservadores, somos xenófobos. Ahora, es pertinente la pregunta ¿a qué se debe? Uno, ¿qué genera el racismo en México? El clasismo, la xenofobia, ese conservadurismo, que también hay una discriminación, por ejemplo, en contra de grupos vulnerables, la comunidad LGBT, ¿no? ¿A qué se debe ese conservadurismo y a ese miedo a la otredad? Uno. Y no sé si también, yo creo que sería muy interesante empezar a pensar cómo se resuelve.
Sí, yo creo que habría que empezar, no sé si estén de acuerdo conmigo, habría que empezar y teniendo la hipótesis, creo que es una hipótesis que puede ser muy correcta y que varios antropólogos la han también expuesto, que es las sociedades humanas se basan en una idea binaria de endógeno-exógeno, ¿no? Los que estamos dentro y los que estamos fuera, ¿no? En ese sentido, pues podríamos decir que la discriminación es parte de la naturaleza humana. O sea, quizá no de la naturaleza humana, pero sí es parte de las sociedades humanas desde que ha habido sociedades humanas, ¿no? De hecho, ahora, cuando me decías que había yo estudiado a Leo Strauss creo que nos da una muy buena idea de esto. Él era un judío en Alemania, ¿no? Entonces era perseguido durante la época de Hitler, un poquito antes de Hitler y luego durante el periodo de Hitler, y pues vivió la discriminación contra los judíos en Alemania. Tuvo que salir de Alemania, se fue a Inglaterra, luego se fue a Estados Unidos, y dice algo muy interesante, dice, el problema judío en Alemania es el problema humano al final y al cabo. O sea, el problema de la discriminación que sufrimos los judíos por parte de los alemanes se puede extender a toda la humanidad, ¿no? Porque la discriminación es parte de esto. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como politólogos, filósofos o lo que quieras? Tratar de minimizar ese problema, pero sabiendo que es un problema que quizá no se pueda resolver enteramente, porque es parte de la propia naturaleza humana, ¿no? Claro, pero se atempera con procesos civilizatorios. Con procesos civilizatorios, pero sabiendo que no lo puede solucionar totalmente. ¿Qué procesos civilizatorios han sufrido otras sociedades que han logrado yo quiero ahí contribuir. Resolver el problema? Quiero contribuir con una idea extra a lo que dice Ángel, que quizá pueda aportar también a ver la solución, ¿no? Y estoy de acuerdo con Ángel. Castoriadis también decía, ¿no? Cuando dos poblaciones se encuentran, pues hay solo tres opciones. O la nueva que yo encontré está por arriba de mí, o es igual a mí, o está por abajo de mí, ¿no? Lo que ve él es que generalmente todos los pueblos, ¿no? Pero en especial los europeos, que son los que salieron a conquistar el mundo, básicamente, siempre ponían a las otras poblaciones por debajo. Es lo que dices tú. Quizás es lo natural en un pueblo, que si se encuentra con otro pueblo, máxime si se ve diferente a mí, pues que lo ponga en un estatus inferior a mí. Eso, ok. Sin embargo, el problema del racismo en México no es solamente te discrimino por algo, ¿no? Es un sistema que se ha perpetuado históricamente sobre una población particular y que no solamente pasó quizás en la conquista, hay una explotación, hay sometimiento, pero se ha traído al presente y sigue funcionando. ¿Cuál es el ejemplo? Pues todos en la audiencia pueden identificar desde los medios de comunicación lo que tú ves, ¿no? El experimento hizo Raimundo y Eva Arceo de Colmex y CIDE de los currículums, ¿no? En donde tú mandas currículums con la misma nivel educativo, misma experiencia, y al que le hablan siempre más es al hombre blanco, un poquito abajo al hombre moreno, después la mujer blanca, pero con una brecha muy grande hasta abajo la mujer después de morena. entrevistas, porque ya los conocieron. Si no, no sabrían quién es. No, mandan con foto. Ah, con foto. Ajá, o sea, son callbacks en donde te hablan para entrevista. Entonces, digamos que este racismo persiste. O sea, no solo es un acto de discriminación, ¿no? Que coincido con Ángel, puede ser natural, ¿no? Ya lo ético lo podríamos discutir después, pero es una reacción natural del ser humano. Lo malo es sistematizarlo, ¿no? Naturalizarlo, que es lo que veo mucho hoy en día, ¿no? Está tan natural el racismo que pensamos que no existe, ¿no? Es normal que en los medios salga gente blanca, es normal que en la publicidad salga gente blanca, es normal, ¿no? Hasta nos inventamos términos como, es que es lo aspiracional, como si la gente morena aspirara a ser blanca, ¿no? Claro. Sí. Y bueno. Digo, sí, tiene razón Pepe, y además de este estudio, se han hecho otros también precisamente que tratan de explicar este fenómeno con los medios de comunicación y también hasta con las publicaciones de sociales, ¿no? Hay estudios serios que se han hecho, ¿no?
Ahora, la pregunta es, bueno, sí existe el racismo. Ahora, también es importante debatir y platicar sobre el fenómeno que se está dando ahorita. De acuerdo. ¿No? Esta narrativa y esta cuestión que, según yo, también puedo estar equivocado, intenta ahondar en las diferencias. Porque digo, me recuerda y lo cité en un artículo que acabo de escribir la semana pasada, a Anthony Marks, que escribe este libro sobre Making Race and Nation, y él hace un estudio comparado entre Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Lo que encuentra es que hay un racismo institucionalizado en Estados Unidos y en Sudáfrica, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, ¿no? Y lo que dije, ¿no? La versión camiseta, o sea, si quisiera resumir en un tweet el puzzle, el argumento del libro es States made race. Los estados generan la raza, ¿no? Y pongo el ejemplo de cuál fue el tratamiento a los indígenas durante el ancien regime, pero ancien, ¿no? El primer prismo, sí. ¿No? Y ahora que los indígenas pues fueron tratados como campesinos, y hasta el 94 con el resurgimiento zapatista, bueno, con el levantamiento zapatista, se les vuelve a dar el estatus de indígenas, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante la narrativa, el discurso, y el discurso desde el poder, porque sí hay evidencia de que los estados generan raza y generan clivajes étnicos. Entonces, aquí el problema es este discurso, esta narrativa, que no sé si intenta o no dividir, pero puede, me imagino que puede, ahondar en estas diferencias. De acuerdo. ¿Es una apreciación con la que tú estás de acuerdo? No. ¿O no? No, porque digo, quizás yo parto de un lugar muy íntimo, ¿no? O sea, yo sí quiero ver personas de mi tono de piel y de mi fenotipo representada en los medios, ¿no? Yo sí quiero ver más personas en puestos de poder, digamos, que eso es quizás la disrupción de esta 4T, ¿no? Que a lo mejor promueve o ha visibilizado más eso, ¿no? De nuevo, no es que esté de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, ¿no? Pero ha dado ese escaparate. Pero también en otros lugares, ¿no? En direcciones de empresas, verme yo reflejado. Eso yo creo que es un tema muy íntimo y que no tiene nada que ver con dividir, ¿no? Incluso hay muchos también personajes estudiosos del racismo en estas latitudes como Estados Unidos, Sudáfrica, incluso en Inglaterra, en Brasil ni se diga, que son de piel blanca y dice, vamos a repensar el papel que nosotros o mis antepasados han tenido en la perpetuación de este sistema, ¿no? Claro. No como un tema de división, sino como un tema de generar un país mucho más sería realmente consciente. Importante encontrar si el marcador más importante es el ingreso de tus padres o el color de tu piel. Claro. Eso nos ayudaría también a promover esta movilidad de la que tú hablas, ¿no? De la que es deseable, pues, un país en donde verdaderamente exista movilidad social. Así es. Es que justamente eso es lo interesante pero de estos realmente estudios. Entender si el color de la piel impide esa movilidad. Sí, es que justamente es lo interesante de los estudios. Ellos empiezan a encontrar esta relación entre color de piel, ingresos y movilidad social, y se dan cuenta que es un problema que se viene arrastrando. Entonces, muy probablemente, o esa es la tendencia que ellos han encontrado, como tendencia y como correlación, como bien ya lo establecimos aquí, pero pues si mis padres tuvieron poco acceso a la educación, ¿no? Y a ingresos altos, se perpetúa, pues entonces es muy probable que también tengan la piel más oscura, ¿no? El chiste es encontrar cómo rompes ese círculo vicioso. Así es. Y lo vuelves un círculo virtuoso. Así es. Justamente por eso traje a la mesa lo del sistema.
al ver que esto es sistemático, ¿no? O sea, por lo que les dije hace rato, no soy académico y me sería muy difícil establecer criterios para definir que algo es sistema o que no, más allá de la repetición. Pero mi punto es generar esto para definir qué es un sistema y una vez identificado, ahora sí, una política pública que rompa este sistema, ¿no? No quiero entrar en Honduras porque sé un poco la visión liberal, pero algunos académicos han puesto sobre la mesa incluso políticas compensatorias, ¿no? Claro. Que las han hecho en Sudáfrica, las han hecho en Brasil. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Affirmative action. Así es, totalmente, ¿no? Como pasa con otros grupos vulnerables, LGBT, mujeres, Claro. desde luego. Sí, yo estoy de acuerdo con de hecho con esas políticas, siempre que se hagan, digamos, de manera inteligente y que sea por un periodo Así es. de tiempo, que no se mantengan, porque si se mantienen en el tiempo, ad infinitum, se convierten en discriminadoras en sí mismas, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora, yo insisto un poco en este estudio que se debe hacer multivariable para ver. Creo que no se ha hecho en México, como yo quisiera que se hiciera, donde se viera exactamente dónde está la parte étnica en un país fundamentalmente mestizo, como lo es México, ¿no? Yo creo que va a ser un patrón muy diferente, esa es mi hipótesis, un patrón muy diferente al de Sudáfrica, muy diferente al de Estados Unidos, muy diferente al de Polonia, por ejemplo, muy diferente a la mayor parte de los países europeos, muy diferente a Brasil, ¿no? ¿Dónde está México? Eso, por ejemplo, tampoco lo ha hecho ni Oxfam, y no he visto estudios, a lo mejor sí existen, pero yo no los he visto, donde se compare a México, cuál es la composición de México con respecto a otros países, ¿no? Y ver dónde estamos realmente. Porque, por ejemplo, nos mencionas tú que hay algunos grupos que se consideran blancos supremacistas, pero bueno, si son 2 o 3 en Polanco reuniéndose en una casa, ¿no? Pues eso es una cosa, ¿no? Otra cosa que sean blancos supremacistas como lo que está sucediendo en Estados Unidos, que están matando mexicanos Sí, en El Paso, que está creciendo muchísimo, y es terrible lo que está pasando en Estados Unidos. Pero si en México son 2 o 3 en un departamento en Las Lomas, es otra cosa. Entonces, por eso es importante yo creo tener más estudios, me parece, y más estudios que hagan estas comparaciones entre diferentes discriminaciones dentro del país y comparaciones con otros países, para realmente tomar las decisiones acertadas, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Yo creo que sí hay algunos estudios, sobre todo cualitativos, en donde han comparado, y ya lo decías tú, Ech, la política que viene desde el poder, la narrativa es importante. Y justo estos estudios comparativos comparan México, Colombia y Brasil en cuanto a las políticas. Ellos le llamaban en ese entonces, hablo de los años 20, principios del siglo XX, políticas de integración, en donde justamente ellos veían como la solución, entre comillas, al mestizaje, ¿no? Entonces, Colombia copió el modelo de México, ¿no? O sea, mestizofílico, y es que el mestizaje es Claro. el que... Y digo, así lo establecían en las actas, o sea, es algo que es Claro. oficial. El mestizaje va a acabar con el problema indígena. Es fuertísima esa afirmación. O sea, primero estoy considerando a los indígenas un problema. El mestizaje va A terminar con el problema indígena. Así, tal cual. Esa era la visión. Colombia copió mucho. No fue tan exitoso como México. México, de los 3 países, fue el más exitoso. El menos de todos fue Brasil. Brasil no pudo, lo promovió mucho, pero las poblaciones afros y las poblaciones blancas pues no se mezclaban, ¿no? Entonces, no puedes obligar a alguien a... No, completamente, ¿no? Completamente. Y Ajá. ese es justamente uno de los bemoles, uno de los tantos bemoles que tiene el mestizaje, porque además hay otro tema, el mestizaje mexicano, en el imaginario, bueno, imaginario y oficial también, en la Secretaría de Educación Pública tú puedes ir y vas a ver el gran Hernán Cortés, que supuestamente es el padre de la raza, y la madre que es Malinche, ¿no? Con todos los bemoles que nuestro gran, y lo digo con ironía, Octavio Paz nos dejó, ¿no? Que fue ultrajada y violada. Entonces, ese imaginario, pues solamente delimita el mestizaje
a dos pilares, cuando en realidad en la nación mexicana tuvo migraciones de todos lados, ¿no? En la época colonial hay estudios muy serios de la UNAM, no sé, te digo, estadísticamente no sé qué metodología usaron, pero se ha demostrado que la mayor población que hubo en la Nueva España fue indígenas. Sí. La segunda más importante... En un momento fue la afromesoamericana. O sea, sí. Así es. Había más negros que indígenas. Y que españoles, desde luego. ¿No? La población indígena fue diezmada por las enfermedades que trajeron los españoles, y en un momento sí había una comunidad afromesoamericana. Pero yo nada más quiero preguntarte rápido. ¿Por qué dices que el mestizaje es un mito? Porque no está sustentado, digamos, primero en lo histórico. O sea, en lo histórico vemos que los números simplemente no dan, porque la población española no se mezclaba con los... O sea, no quiere decir que no hubo mezcla biológica de algunos casos, pero estadísticamente no eran significativos. El mestizaje más fuerte fue cultural. O sea, es decir, se creó esta imagen de lo que debía ser un mexicano, ¿no? O sea, la mezcla perfecta entre español e indígena. Cuando, bueno, nada más para terminar rápido, el mestizaje más grande que hubo en México fue de afros e indígenas, porque los afros también, por su condición de esclavitud, para liberarse, entonces tenían que mezclarse biológicamente con los indígenas y así garantizar que su descendencia... Eso para mí está en cuestión, ¿eh? Para mí no está totalmente refutado, y un poco como sentido común, ¿no? Si tú vas a Houston, por ejemplo, yo cuando fui a Estados Unidos por primera vez... ¿Qué ibas a decir? Yo cuando iba a Houston... Cuando pasé por Houston, por poner un ejemplo, ¿no? Te da eso. Y vienes si vienes de la Ciudad de México, y yo diría que casi de cualquier ciudad en México en general, y llegas a una ciudad como Houston, donde sí ves afroamericanos o blancos, y no hay nada más. No hay nada más, ¿no? Yo me subo a un camión como mestizo y soy el único no afroamericano y no blanco ahí, ¿no? Entonces, cuando tú me dices es que lo del mestizaje fue un mestizaje cultural y no étnico, y yo hago estas comparaciones entre una ciudad y la otra, no sé de qué me estás hablando, la verdad. Pues mira, en realidad también hay mucho tema, por eso digo que es cultural, porque muchos indígenas se autoadscribieron como mestizos justamente para ayudar a la movilidad social. O sea, ¿qué pasó? Pues si yo soy indígena, tengo una lengua indígena, que también podemos hablar de cómo el INEGI mucho tiempo midió si eras indígena o no. Medía a través de la lengua. Si hablas una lengua eres indígena, si no hablas una lengua no eres indígena. Pero omitió el pequeño detalle de que si yo soy indígena y quiero aumentar mis probabilidades o de mis descendientes para escalar en la sociedad, pues no les voy a enseñar mi lengua, ¿no? Entonces, ¿qué hacían muchos antepasados? O sea, bisabuelas no le enseñaban a sus hijas e hijos a hablar la lengua, ¿no? Porque querían un mejor futuro. Eso no les quitaba su condición de indígenas, ¿no? Entonces, ahora el mestizaje también, en una teoría, pues debería ser 50 y 50. El mestizaje mexicano no es 50 y 50. El mestizaje mexicano es una aspiración a ser europeo, ¿no? O sea, habla español, sé bien guadalupano, ten modales europeos. Entonces, en realidad, es nada más sé europeo. Es una visión eurocentrista, para ponernos a tono con los tiempos. Digo, no que esté agotado el debate, esto daría para 10 podcasts, sí. Pero hablemos un poco de cuáles son las limitaciones de la política identitaria y por qué fracasa al analizar estas problemáticas. ¿Cuáles son, a ver, Jaramillo, los shortcomings de la política identitaria? Bueno, desde mi punto de vista... El identity politics. Y ya lo comenté hace rato, desde mi punto de vista, es una especie de medicina que se quiere dar y que en realidad genera la enfermedad que quiere curar, ¿no? En muchos sentidos. Es decir, se supone que la política identitaria nace como una forma de contrarrestar la discriminación, ¿no? Esa es la idea. Hay un grupo... O de estudiar estos fenómenos. De estudiarlos, pero dar respuestas también. Pero dar respuestas a eso, ¿no? Es una cuestión política, al fin y al cabo. O sea, no solamente es académica, sino es política, ¿no? La intención es... Hay un grupo... En determinada sociedad, la que tú quieras,
hay un grupo que está oprimiendo a otro grupo, ¿no? Puede ser por razones étnicas, etcétera, ¿no? Generalmente se tiende a hacerlo por razones étnicas y habría que investigar la historia de por qué es esto, ¿no? Entonces, trata de, digamos que la política identitaria trataría de, desde un punto de vista, digamos, de una utopía igualitaria, ¿no? De darle los recursos que necesita a los grupos que son discriminados para para lograr una igualdad mayor con los grupos que están discriminándolos, ¿no? El problema es que la intención está bien, pero el problema, como lo hemos visto en Estados Unidos y en otras partes, el problema es que se convierte en una jaula. Tú dices, yo soy afroamericano y a mí me debes de ver como afroamericano, nada más como afroamericano y no como un ser humano, ¿no? Y entonces mi identidad es ser afroamericano, no es ser, te cierras a la posibilidad de integrarte, digamos, a una comunidad humana mucho más amplia, ¿no? Tienes una identidad que la da tu etnicidad o tu género, y eso es lo que tú eres, y no te puedes abrir, o tiendes no a abrirte al diálogo con los demás, ¿no? Esa sería mi principal crítica. Claro. O sea, es una visión que genera dicotomías. Sí. Completamente de acuerdo. O sea, lo que describe Ángel, se aplica perfecto al mestizaje. Justamente sí. Por eso el mestizaje tiene estas unintended consequences, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues porque entonces el mexicano no puede ser asiático, el mexicano no puede ser indígena, por supuesto, tienes que ser mestizo, el mexicano no puede ser asiático, ya dije, judío no puede ser, ¿no? O sea, entonces el problema de tener una identidad mestiza, monolítica, genera mucho más racismo del que intenta mitigar. Pero ¿cuál es la opción al ver México como un país mestizo? ¿Cuál es la opción? Porque la otra opción, como yo la entiendo, a lo mejor tú me puedes decir que estoy equivocado, es más bien dividir por tonos de piel. No, la opción es justamente lo que decías tú, ver a las personas como humanos. Exacto. Y no por su etnicidad. Exacto. Entonces, pero nos tenemos que ver entonces a México como un país multicultural, en donde puede haber mexicanos con ojos rasgados, puede haber mexicanos judíos, puede haber mexicanos árabes. O sea, es un país que tuvo mucha migración y que también tenía pueblos originarios, y entender eso, pues nos hace justamente no caer en el identity politics del mestizaje. Sí, yo estaría de acuerdo contigo totalmente, y estoy de acuerdo contigo, de hecho. Sí, el objetivo de todo este debate de la pigmentocracia fuera realmente ese, ¿no? Los mexicanos somos seres humanos, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. Y ese debería ser el objetivo, ¿no? Claro. El problema es que yo veo el debate viene por otro lado, o tiende a ir hacia otro lado. No a tratar de negar el mestizaje, pero para dividir a la sociedad, ¿no? No estoy diciendo que tú que sea su caso, pero sí creo que el debate que estuvo mucho en redes la semana pasada, y desde hace 2 semanas, tiende a no decir, vamos a integrarnos todos en una sola humanidad, ¿no? La mexicanidad es una forma de la humanidad, sino más bien vamos a dividirnos, los blancos que nos están explotando, ¿no? Y yo estoy con los indígenas, y se trata de crear una mayor división en lugar de crear una mayor unidad. Yo estaría de acuerdo con Eche en que, al menos en las redes, eso fue lo que se vio, ¿no? Eso es lo que yo vi, como intención, ¿no? Ahora, ya hablamos de esta narrativa, de este discurso que viene desde el poder, o desde este movimiento, el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Que ha sido una característica del obradorismo, ¿no? Y sería interesante platicar y abordar el tema de qué hace el gobierno para proteger otros grupos vulnerables, ¿no? ¿Qué políticas públicas se está poniendo en marcha para
ayudar, ¿no? A la comunidad LGBT, por ejemplo. O qué políticas de género se han puesto en marcha para defender los derechos de las mujeres, ¿no? En días recientes, pues, y durante el fin de semana vimos movimientos de protesta en contra de la violencia, en contra, ¿no? O sea, de las mujeres, de las así mujeres, es. para llamar la Así es. atención Así sobre es. la violencia que se perpetra en contra de las mujeres. Y creo que bueno, digo, el debate tiene muchas aristas, ¿no? Uno es de la violencia que se vio en las marchas. No sé si se ha abordado lo suficiente sobre las omisiones que ha hecho el actual gobierno. Por ejemplo, yo siempre digo que la política pública tiene consecuencias. O sea, si tú llegas y lo primero que haces es quitar el cuerpo de granaderos, puta madre, pues vas a tener este tipo de, ¿no?, de manifestaciones, cabrón. Si tú llegas y lo primero que haces es quitar las políticas públicas que ayudan a paliar un poco, ¿no?, ciertas injusticias en contra de las mujeres. Me imagino las estancias infantiles, los albergues, no sé, en el sector salud me imagino que se está reduciendo muchísimo, y también en contra de la comunidad LGBT, la cuestión de los medicamentos. De los medicamentos, así es. Puta, gravísimo, cabrón. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es su opinión? Me gustaría saber qué opinan sobre esos temas. Yo, en particular, creo que el año pasado, cuando entró este gobierno, había una expectativa altísima. Y yo creo que la expectativa... Porque era un gobierno de izquierda. Exacto, ahí estaba la expectativa. Bueno, pues ya por fin. Así es, ahí estaba, ¿no?, la expectativa, generar políticas más... Bueno, ya sabíamos, porque conocíamos al actual presidente, porque lleva 18 años en campaña. Así es. Sabemos que es un hombre conservador, es un hombre religioso, ¿no? No necesariamente es afín ni a estos movimientos, ni a esta perspectiva, ¿no?, de la política completamente pública. O sea, es un izquierdista, entre comillas, pero a fuerzas. Porque si bien es cierto que en ciertos momentos, un ejemplo muy, muy puntual es cuando el 17 de mayo, Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ese día pues invitó a uno de los activistas más importantes de la comunidad, que es Genaro Lozano, y él hizo un discurso ahí muy, muy progresista, la verdad. El presidente estaba con la comunidad trans, sosteniendo la bandera gay. Entonces, hay ciertos momentos en donde parecería que en la comunicación está a favor, pero la comunicación es solamente la superficie. En realidad, en política pública... asistiendo a las mañaneras. Claro, ahí gobierna. Y teniendo invitados. Así es, ¿no? Pero en datos duros de política pública muy, muy concreta, en datos no duros hay. De policy. No hay. O sea, yo siento que o no... Hay de dos, ¿no? Claramente. Dos posibilidades que yo no sé, no tengo la información, pero o les vale o no han tenido el tiempo de desarrollarlas, ¿no? Y en cualquiera de las dos es gravísimo, porque pues la gente tiene necesidades todos los días, desde el 1 de diciembre y desde antes, ¿no? Entonces, yo no he visto nada concreto, las expectativas van a la baja. Entonces, pues esperemos que pueda modificarse, sobre todo por lo que bien dices tú. Es un gobierno de izquierda, esa debería ser su agenda principal, pero claro, parece es lo que no todo el hay mundo agenda. estaba esperando, ¿no? Aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, protección a las mujeres, protección a grupos vulnerables, una mayor apertura. Yo creo que ese es el cambio de narrativa que tendría que darse, y se está dando una narrativa que pero yo creo genera la división. Yo creo que sí está haciendo lo que dijo, ¿no? O sea, no, una cosa es que está haciendo lo que dijo. O sea, a mí la gente que me dice, es que no se... Bueno, ahora está muy famoso de no se podía saber, ¿no? No se podía saber. O sea, a mí la gente...
pues es de una ingenuidad supina, porque lleva 18 años diciéndonos cómo, o sea, nos dio o sea, el blueprint de su gobierno durante estos 18 años. Y bueno, yo creo que hay dos maneras de ver qué es lo que él quiere decir, según yo, ¿no? Una es, digamos, la interpretación benigna de López Obrador. La interpretación benigna es: ha habido mucha injusticia en México, yo voy a pasar recursos de un lado hacia el otro, de los que tienen hacia los que no tienen, ¿no? Y solo puedo hacerlo ahora por una serie de razones políticas y económicas. Solamente le puedo quitar dinero, digamos, a la gran burocracia y a la clase media. No se lo puedo quitar a los grandes millonarios porque se van a llevar el dinero y vamos a entrar en una supercrisis económica de la que no quiero hablar, ¿no? Entonces, le quito a los que puedo, ¿no? Para llevárselos a los que lo necesitan, de acuerdo a lo que él cree que son los que lo necesitan, ¿no? Digamos, esta es la versión benigna, ¿no? La otra versión, que no es tan benigna, es que lo único que quiere hacer es centralizar el poder, traspasar recursos a los grupos que lo van a apoyar a él en las elecciones que vienen, ¿no? O sea, genera una clientela política, digamos. En un caso está ayudando al pueblo que lo necesita, en la otra interpretación simplemente está creando una clientela política para que gane las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos vamos con la benigna, digamos que él está haciendo, él discrepa, por ejemplo, a lo mejor discrepa contigo que el problema no son los indígenas como tal, como grupo étnico, sino algo llamado el pueblo, ¿no? Y el pueblo puede ser todo mundo que lo necesite de acuerdo a lo que él cree que son las necesidades, ¿no? El problema, yo creo que incluso en la interpretación benigna hay un problema muy grave, que tiene que ver con el austericidio del que estamos hablando, ¿no? Le quita a la gente que puede, pero al quitársela, primero se ve que no lo planeó muy bien, ¿no? Porque le han estado, o sea, se ve que al menos, él quizás no lo dice, pero la gente su gabinete, sí le agarran por sorpresa que de pronto llegue un grupo de gente, de mujeres, por ejemplo, que diga, oye, nos están quitando el apoyo a las mujeres violadas, etcétera, nos están quitando dinero. Y la gente del gabinete se sorprende ante eso, ¿no? Porque él está controlando, digamos, todo ese presupuesto, todo ese cambio presupuestal, lo está controlando él, ¿no? La gente de su gabinete no sabe. Él quizás sí lo sabe, pero lo ve desde mi punto de vista, lo ve desde muy arriba, que no se da cuenta de las implicaciones, ¿no? No se da cuenta de las implicaciones de quitar recursos a gente que lo necesita, porque él parte de la hipótesis de que esa gente es parte de la mafia del poder, ¿no? Parte de la mafia del poder, y él va a ayudar solamente al pueblo, lo que él piensa que es el pueblo, ¿no? Entonces incluso la interpretación benigna de todos modos es maligna, ¿no? De todos modos es maligna, porque sí está causando, como tú dijiste, un problema mayor a gente que ni es mafia del poder, ni es millonaria, y tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces, pero yo la verdad es que yo me iba por la hipótesis de que él quiere, lo que quiere hacer es generar una clientela política para ganar las elecciones, que no le interesa tanto el pueblo. Esa es mi interpretación particular, ¿no? Claro. Puede ser una interpretación acertada. Sí. Chicos, pues no se termina el tiempo porque es un podcast y nos podemos seguir ad infinitum, pero vamos a dejar de martirizar a nuestra audiencia. Yo simplemente les quiero agradecer que hayan estado hoy aquí en Operación Cicatriz. Los espero pronto porque creo que el tema da para muchísimo más. Sí, así es. Entonces hay que seguir desmenuzando esta problemática, estos fenómenos sociales de los que hemos estado hablando. Realmente para poder entender bien cuál es la problemática, ¿no? Bueno, el grave problema de nuestro país pues es la inequidad en la distribución del ingreso. Por supuesto. Esto no solamente en México, sino alrededor del mundo, pues es lo que ha propiciado el advenimiento de estos movimientos populistas. Entonces es importante, y es importante para Campus, y es importante para Operación Cicatriz poder entender el fenómeno,
de la inequidad en la distribución del ingreso. ¿A qué se debe? ¿No? Por eso es tan importante tratar de ver si realmente es una cuestión de racismo, de discriminación, de clasismo, si esto impide la movilidad social. Entonces, Pepe, yo creo que es tu debut en Campus y en Operación Cicatriz, pero te esperamos pronto para seguir platicando de estos temas. Claro que sí. También creo que es importante platicar sobre política pública de inclusión de grupos minoritarios. Así es. ¿Qué está haciendo la actual administración para defender los derechos de estos grupos? Creo que es importante. Es una agenda relevantísima. Entonces te espero pronto, Pepe. Claro que sí. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Jaramillo, gracias. Es un placer tenerte. A ver qué día nos vienes a platicar sobre Leo Strauss. Aquí estaremos iluminando a todo el mundo. Gracias, querido amigo. Muchas gracias. Gracias, hasta Esto luego. Fue Operación Cicatriz. Gracias.